Buenos días a todos. Es tan bueno verles aquí en la casa del Señor. Seguimos hoy en nuestra serie de mensajes en la carta de 2 de Corintios. He titulado la serie Este tesoro en vasijas de barro. Quería contarles algo de mi vida desde hace mucho tiempo. No sé si ustedes saben, pero yo conocí a Jesús personalmente cuando tenía 6 años. Recuerdo vagamente detalles de mi vida antes de ese momento, lo crean o no. Yo sé que era un niño muy activo, travieso, dirían algunos, pero me gustaba mucho estar jugando y haciendo cosas y era muy inquieto y me metía en muchos problemas. Y recuerdo muy claramente en esa etapa de mi vida, antes de conocer a Cristo, ya te digo, hasta los 6 años, era muy joven, pero tengo memoria de ese tiempo en mi vida y recuerdo que yo hacía las cosas como me apetecía, no tenía interés ninguno, aunque mi padre era pastor de una iglesia y nos llevaba a la iglesia todos los domingos. Yo recuerdo claramente no tener mucho interés en nada de eso con esa edad. Y recuerdo también que me metía en problemas frecuentemente y que mis padres siempre me preguntaban acerca de las cosas que había hecho, y recuerdo que yo mentía sin pausa, sin remordimiento, sin duda alguna. Yo nunca admitía nada. Mi padre no era tonto, él sabía cuando había hecho algo y me castigaba igual, aunque yo mintiera, pero recuerdo muy claramente eso, ¿no? Que yo no tenía problema ninguno en mentir. Un día bajé al patio de recreo que había en nuestros apartamentos, vivíamos en unos apartamentos allí en Granada. Bajé abajo del todo y no había ningún niño. Era un apartamento, creo que eran por lo menos 10 plantas o más, y más de un apartamento en cada planta, pero en ese día que bajé no había ni un niño en el parque, en el patio ahí de jugar. Me senté ahí en una repisa, yo solo, y no sé cómo explicarlo, sino decir que tuve la sensación de que Dios me estaba diciendo, quiero entrar en tu corazón. Y fue tan sencillo como eso, y yo no sabía mucho de la vida, obviamente, 6 años, pero le dije, pues sí, adelante, quiero que entres en mi corazón. Y recuerdo que poco después de eso me di cuenta de que había cambiado algo en mi vida. Recuerdo una instancia específica en que yo había hecho algo mal, había hecho algo que no debía hacer, y mi padre estaba preguntándome a mí y a mi hermano Rubén, nos tenía los dos ahí, nos estaba preguntando para ver quién lo había hecho. Y yo, anteriormente, pues yo no hubiera confesado nada, había sido yo, pero yo no hubiera dicho nada. Pero de repente me encontré diciéndole a mi padre, oye papá, mira, fui yo, no castigues a Rubén, castígame a mí. Lo hice yo. Y mi padre me castigó a mí. Pero recuerdo claramente esa sensación con 6 años de darme cuenta de repente de que algo había cambiado. Y no es porque mi padre me dijera, no, es que tú ya no puedes mentir, no, es que internamente hubo un cambio y el primero de muchos, o sea, quién sabe, yo con esa edad no tenía ni idea de por dónde me iba a traer Dios en la vida. Pero reconozco que había un antes y un después. Había un yo antes de Cristo y había un yo después de Cristo. Y de eso es lo que habla Pablo en el texto de hoy. Esta nueva vida. He titulado el mensaje La vida de una nueva creación. Y estamos en 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a mirar los versículos del 11 al 21. Versículo 11. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a la gente, pero somos bien conocidos ante Dios. Y lo he dicho antes, ¿no? Siempre que empiezas un versículo con las palabras por tanto, hay que ver de qué está hablando, ¿no? ¿Cómo que por tanto? ¿Qué estaba diciendo antes, no? Y si nos acordamos, la semana pasada estamos mirando los versículos anteriores. En los versículos inmediatamente anteriores a esto, Pablo ha dicho que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, todos vamos a estar ante el juicio del Señor Jesús, y que por tanto vivimos la vida buscando agradarle a Él. No solo esta vida, sino
la vida que viene. O sea, él habla de estemos aquí ausentes del Señor o estemos allá con Él en su presencia. Nuestro anhelo, nuestra aspiración, la que buscamos es serle agradables a Él. Y ese es el pensamiento, ¿no? De que vivimos la vida sabiendo que tenemos que rendirle cuentas a Dios de lo que hemos hecho con esta vida. Y por tanto, dice, y sigue el pensamiento, ¿no? De vivir esta vida a la luz de lo que Dios está haciendo. Por tanto, conociendo el temor del Señor. Esa es una frase que encontramos a través de toda la Biblia. El temor del Señor, el temor de Yahvé. Y es más que simplemente una reverencia o un reconocimiento de que Dios es grande. El temor del Señor es más profundo que simplemente una profunda reverencia. Es un reconocimiento de que todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, vamos a algún día tener que rendir cuentas a Dios de ello. Que Dios es un Dios grande y cuando le conocemos nos damos cuenta de que es un Dios amante, que es un Dios compasivo, que es grande en misericordias, pero también nos damos cuenta de que es un Dios que aborrece el mal. Que hay una furia en Dios, en su corazón, cuando Él ve que hacemos mal a otra persona, cuando el inocente es maltratado por el que tiene más fuerza que Él. Ese tipo de cosas a Dios le enojan grandemente y que Dios es un fuego consumidor. Entendemos todo esto acerca de Dios y Pablo dice, conocemos a Dios, conocemos lo grande que es Dios, conocemos su santidad y su justicia y vivimos nuestra vida basado en ese conocimiento. No simplemente un conocimiento intelectual, sino un conocimiento experimentado de haber vivido en relación con Dios y entender quién es Dios. Pablo dice, estamos viviendo la vida a la luz de el Dios que hemos conocido. Y sabemos que Dios es santo y justo y que Él quiere de nosotros una vida digna. Y que Él nos ha llamado a vivir de una cierta forma y nos ha dado el regalo de la vida porque tiene un propósito específico para nuestras vidas. Por tanto, conocemos este temor del Señor. ¿Y en qué resulta ese conocimiento? El conocer que le debemos un temor reverente a Dios. En la vida de Pablo, eso ha resultado en que él se ha dedicado a persuadir a los hombres, a la gente, a las personas. Pablo se ha dedicado a un trabajo en su vida de persuadir a la gente, y él va a entrar en más detalle, pero está hablando de persuadir a la gente para que ellos lleguen a conocer a Dios como él ha conocido a Dios. Él ha dedicado su vida a persuadir a otros, a que ellos acepten la invitación que Jesús nos hace en el Evangelio, una invitación a ser transformados por Él. Y dice que son bien conocidos ante Dios. Pablo entiende que en todo lo que él está haciendo, su reconocimiento de el temor reverente que debe tener ante Dios y este trabajo que él está haciendo de persuadir a la gente del Evangelio, que Dios entiende perfectamente todo lo que está pasando con Pablo. Y quizá es bueno recordar el trasfondo de esta carta. Pablo está escribiendo esta carta porque, entre otras cosas, en Corinto, en su ausencia, él ha estado ministrando en la ciudad de Éfeso por 2 años y medio, y en ese tiempo han entrado personas en la iglesia en Corinto que él había fundado anteriormente y están ahora mal hablando a Pablo y están tratando de convencer a la gente en Corinto de que hay una forma diferente de concebir la vida cristiana y de entender la vida del Evangelio, una forma más gloriosa y victoriosa y triunfante de vivir la vida cristiana. Y Pablo está respondiendo a todo eso. Y él sabe que hay mucha gente en Corinto que están hablando mal de él, que están asignándole motivaciones incorrectas, que están diciendo cosas malas de él, pero él dice, ¿sabes qué? Dios sabe perfectamente. Dios conoce completamente todo lo que está pasando en nuestras vidas y nuestras motivaciones y las cosas que estamos haciendo y no haciendo. Dios lo sabe todo y nos conoce perfectamente. Pienso a veces cuando oigo de cosas terribles que suceden en la vida de la iglesia, pastores que abusan de niños o que roban de las ofrendas y los diezmos de otras personas, que hacen abusos terribles de su posición de liderazgo dentro de la iglesia. Si estas personas son conscientes de que somos bien conocidos ante Dios,
Que Dios sabe, da igual lo que tú plantees o presentes delante de los demás, la cara que tú des al público, que Dios sabe perfectamente lo que realmente está sucediendo en tu vida y en tu corazón, lo que tú estás haciendo, no solo públicamente, sino privadamente. Y quizá olvidémonos de los casos famosos de personas que han abusado de sus posiciones. Lo pensamos nosotros, vivimos la vida de esa forma, conscientes de que Dios sabe todo de nosotros y estamos viviendo una vida sincera y abiertamente delante del Dios que lo sabe todo de mí. O estamos planteando una cara falsa delante de los demás, pensando que a lo mejor Dios no se está dando cuenta tampoco. Pablo dice, no, nosotros vivimos una vida que sinceramente estamos viviendo esta vida bajo el temor del Señor. Versículo 12, no nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos causa de jactancia en nosotros para tener ante los que se jactan en la apariencia, no en el corazón. Porque si hemos perdido la cabeza es por Dios, si somos de mente cuerda es por vosotros. Y Pablo, te darás cuenta en esta carta, sigue hablando de recomendarse ante la congregación en Corinto, porque en su ausencia hay personas ahí que están mal hablándole. Y Pablo en cierta forma está defendiendo su ministerio, pero nos damos cuenta al ir leyendo la carta que la motivación de Pablo no es orgullo herido, no es proteger alguna imagen, sino realmente Pablo está preocupado por los corintios, por la falsa enseñanza que se está introduciendo por estos falsos maestros. Y claro, para poder hacer eso estos falsos maestros, tienen primero que desacreditar a Pablo y que deje a la gente de escuchar lo que está diciendo Pablo, para que atiendan a lo que les están tratando de enseñar ellos. Y es por eso que Pablo está respondiendo a estas cosas, no es simplemente orgullo suyo. Y Pablo dice, no es cuestión de recomendarnos otra vez a vosotros, pero ¿sabes qué? Lo que estamos tratando de daros, os estamos tratando de proporcionar una versión diferente de jactancia. Quiero que encontréis en nosotros una causa de jactancia para tener una respuesta ante el tipo de jactancia que estos falsos maestros están usando entre vosotros. Y notaremos en la carta de 2 de Corintios que la palabra jactancia es una que Pablo usa mucho. La usa hablando de los falsos maestros que se han introducido en la iglesia en Corinto, y la usa él para decir cosas totalmente opuestas a lo que ellos están enseñando. Hay una forma de jactarse que usan estos falsos maestros y una forma de jactarse que Pablo está tratando de enseñarle a la iglesia en Corinto. Y pensemos un poco, ¿qué tipo de jactancia hemos visto hasta ahora en la carta que Pablo está escribiendo? En el capítulo 1, versículo 8, él les dice, ¿sabes que nos sobrevino una prueba tan abrumadora, tanto más allá de nuestras fuerzas, que desesperamos aún de vivir? Y sigue hablando de las dificultades y las tribulaciones y los sufrimientos y las carencias. Y Pablo habla vez tras vez de todo eso. Y habla de estas cosas como su motivo de jactancia. En el pasaje anterior que vimos la semana pasada, estaba hablando de que, ¿sabes qué? Este yo exterior, lo que tú ves por fuera, lo que a apariencias uno observa mirando desde afuera, todo esto se está desmoronando. Se está deshaciendo, se está deteriorando. Este hombre exterior, esta cosa que los demás observan de mí, se está desmantelando. Pero a la misma vez hay un hombre interior, un yo que la gente de afuera no ve. Pero hay algo que Dios está día tras día, está renovando en mí. Y cada día es algo mejor y más glorioso. Y sí, exteriormente, externamente, por apariencias externas hay una deterioración, pero interiormente, en ese lugar que está entre yo y Dios, en el yo que realmente soy y que no depende de lo que yo puedo hacer, sino depende de la presencia de Dios en mí. Ese yo cada día es algo más glorioso. Y está hablando de eso, ¿no?
Os estamos hablando del ministerio que llevamos a cabo, la forma en que llevamos a cabo el ministerio. Y estas otras personas están diciendo, Pablo es un pobre, Pablo no tiene grandes cosas, no habla muy bonito y no es vistoso y no es el tipo de líder que uno quiere. Tú quieres algo más espectacular, algo que impresione a las masas. Quieres alguien que haga algo mucho más vistoso y que predique un evangelio mucho más apetecible, de victoria y salud y riqueza, y que nunca te va a pasar nada malo. Y Pablo siempre está hablando de las cosas malas que nos pasan y del sufrimiento y de todas estas cosas. Entonces hay una jactancia en Corinto, una jactancia que niega la debilidad, que niega la flaqueza, que niega el quebrantamiento, que niega la pobreza. Y es precisamente en esas cosas que Pablo se está jactando. Porque cuando nosotros no somos nada, entonces lo que la gente observa en nuestras vidas, tienen que darse cuenta, eso no es Randall, eso es Dios. Tenemos este tesoro en vasijas de barro. Y él dice, queremos hablaros de lo que estamos haciendo. Y está Pablo en todo este pasaje, todos estos capítulos que estamos mirando, está haciendo una descripción de su ministerio y planteándola como un modelo de que así es como debemos vivir la vida cristiana. Y hay los que se jactan en la apariencia, en lo que se ve por fuera. En la versión Instagram de la vida cristiana, donde todos son perritos bonitos y casas grandes y carros nuevos y todas estas cosas gloriosas que uno quiere plantear ahí, como esto es lo que es seguir a Cristo. Pablo dice, hay quien se jacta en la apariencia y no en el corazón. Pablo ha planteado una apariencia triste, pésima. Si miras externamente los detalles de la vida de Pablo, no tiene un duro. Perdón, eso se dice en España y ya es el euro, ¿no? No tiene un dólar, no tiene un penique, no tiene nada. Y es una persona que continuamente está teniendo problemas con las autoridades, le están arrestando, le están azotando, le están apaleando, le están metiendo en la cárcel. Su vida, por observaciones externas, es un desastre. ¿Quién quiere vivir así? Pero ¿sabes qué? Pablo no se jacta en lo que está pasando exteriormente en su vida. Él se jacta en lo que Dios está haciendo dentro de su vida. Y Pablo sabe que por todas estas cosas que él ha estado pasando, Dios ha estado obrando y haciendo cosas maravillosas. Y el Pablo de hoy, cuando él escribe esta carta, no es el Pablo de 10 años antes. Y él se jacta en lo que Dios está haciendo por dentro, no por fuera. Muchos piensan, este versículo 13, porque si hemos perdido la cabeza, piensan que eso es Pablo usando las palabras de los que le están criticando en Corinto, que están diciendo, Pablo está loco, ha perdido la cabeza. Y Pablo lo acepta, sí, puede parecer que hemos perdido la cabeza. Las cosas que estamos hablando pueden parecer una locura porque la forma en que Dios está obrando en nuestras vidas es completamente opuesta a como yo comprendía la vida antes de conocer a Cristo. Y Pablo habla de eso, ¿no? Para los que no conocen de Cristo, este mensaje es locura. Porque requiere que digamos, sabes que todo lo que yo pensaba y lo que yo estaba tratando de hacer con mi vida no funciona. Por tanto, abandono todo eso y voy a probar una forma completamente diferente de valorar y vivir mi vida. Y esa forma de vivir parece locura, parece que has perdido la cabeza. Y Pablo dice, sí hemos perdido la cabeza, pues así sea, pero es por Dios. Hemos perdido la cabeza porque nos hemos rendido a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y si Dios dice por aquí, por ahí vamos. Y si acabo en la cárcel apaleado, de noche sangrando, atado con grilletes, pues así sea. Y si te parece que estoy loco, lo siento, pero estoy así por Dios y prefiero eso a lo que tenía antes. Si somos de mente cuerda, es por vosotros. Y Pablo está hablando de
todas estas cartas, esta es la segunda, bueno, seguramente esta puede que sea incluso la cuarta carta que Pablo le ha escrito a la iglesia en Corinto. Solo hemos conservado 2 de sus cartas. Pero él ha escrito estas cartas a la iglesia en Corinto para tratar de poner en algo sencillo, sin manipulaciones raras, sin torcer la verdad, sino de una forma abierta y sincera. Pablo ha abierto su corazón y les ha contado sencillamente la realidad del Evangelio, y de forma muy cuerda se ha comunicado con ellos, para que ellos puedan comprender la realidad de las cosas que le está hablando. Sí, por un lado puede decir la gente, estamos locos. Sí, es por Dios, porque Dios nos ha llamado a una forma radicalmente diferente de valorar y vivir la vida. Pero si estamos conduciéndonos no como gente loca, sino como gente que puede dar razón de por qué están viviendo así, eso es para con vosotros. Os estamos tratando de instruir que hay un motivo razonable para vivir la vida de esta forma. Creo que es bueno que nos preguntemos cosas cuando vamos estudiando la palabra de Dios. ¿Qué de ti quieres que otros vean y admiren? Estamos hablando de jactancia. ¿Qué de ti quieres que otros vean y admiren? ¿Cuál es tu jactancia en la vida? ¿Qué es lo que más te importa? Sigamos, versículo 14. Pues el amor de Cristo nos obliga. Habiendo juzgado esto, que uno murió por todos, por tanto todos murieron. Y murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue levantado. Me encanta esta frase. Y siempre he admirado la figura de Pablo porque es una persona tan comprometida, tan como que no vemos en Pablo que él esté divagando o apartándose de cosas, sino vemos un enfoque completo en su vida, ¿no? Cuando él llega a Cristo, como que él se enfoca y hasta el momento de su muerte no flaquea, no echa para atrás, no cede. ¿Qué es lo que le impulsaba a él? ¿Qué es lo que le llevaba a vivir la vida de esa forma? Siempre tengo curiosidad y me gusta que Pablo nos dice qué es lo que le motiva, qué es lo que le impulsa a vivir la vida de la forma que él la ha vivido. Él dice, el amor de Cristo nos obliga. Esa palabra se podría traducir nos constriñe, nos ata. Pero también se puede traducir, nos obliga, nos impulsa, nos empuja. Pablo, y hay 2 formas de entender este amor de Cristo. ¿Quiere decir eso el amor que Pablo tiene por Cristo? ¿Mi amor por Cristo es lo que me constriñe o obliga? La otra forma de leerlo es al revés. El amor que Cristo ha tenido por mí. Y creo, dado lo que sigue diciendo a continuación, que la segunda opción es la más acertada. Es el hecho, cuando Pablo era enemigo de la cruz, cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y tratando de matar y encarcelar a los cristianos, él se encontró con Cristo y descubrió que Cristo le estaba llamando en amor. Que Cristo no le odiaba, no le aborrecía, no le destruyó, sino que le rescató. Y creo que ese amor de Cristo es lo que cambió todo para Pablo. Hasta tal punto que él dice, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que me constriñe? Lo que encierra mi vida dentro de este círculo y no puedo vivir de otra forma. Y lo que me obliga y me impulsa y me hace salir y hacer las cosas que hago, cueste lo que cueste. El amor de Cristo es lo que me impulsa. Pablo hace lo que él hace, no por orgullo, no por crearse un gran nombre, no lo hace por vergüenza, por sentirse mal de haber sido perseguidor de la iglesia, no lo hace por ganancia, por acumular dinero. Hay un motivo por el cual Pablo está haciendo todo lo que él está haciendo en su vida, y es que Cristo le amó. Y ese amor le quebrantó el corazón y lo cambió todo. Lo cambió todo. De tal forma que Pablo se veía prisionero de este amor.
cautivo. Y no podía hacer otra cosa que responder a ese amor de la forma que ese amor demanda. Y dice Pablo, ¿cómo estoy viviendo esta vida en la obligación que el amor de Cristo impone sobre mí? ¿Cómo la vivo? Bueno, déjame explicarlo de esta forma. He juzgado esto, he hecho los cálculos, he evaluado y esta es la conclusión a la que he llegado. Que uno murió por todos. Jesús dio su vida en la cruz por todos. Jesús, cuando murió en la cruz, estaba muriendo por cada ser humano, desde Adán hasta el último que nazca. Toda la raza humana, en toda era histórica, Cristo dio su vida por todos, de forma que Abraham pudiese ser redimido y que Israel pudiese ser redimido. Todas estas personas que vivieron miles de años antes de Jesús pudieran ser redimidos, pero también nosotros, 2000 años después, pudiéramos también ser redimidos. Uno murió por todos, por tanto, todos murieron. La lógica de lo que dice aquí Pablo es, si Jesús tuvo que morir por todos nosotros, es porque todos nosotros ya estábamos muertos en delitos y pecados. No es que Cristo vino a morir por algunos, no es que uno dio su vida por los peores, es que uno murió por todos. Lo cual quiere decir que todos estamos muertos sin Él. Sin Él no hay vida verdadera en nosotros. Cristo murió para que todos los que viven no vivan ya más para sí. ¿Sabes lo que hace el pecado en nuestro corazón? ¿Sabes cuál es la naturaleza básica del pecado? Es rechazar el señorío de Dios. Es decir, yo no voy a dejar que Dios sea el Dios de mi vida. Yo voy a ser el Dios de mi vida. Eso fue lo que la serpiente le dijo a Eva, ¿no? Come de la fruta y tú serás Dios. No dejes que Dios sea Dios, sé tú Dios. Cada ser humano que vive, vivimos la misma vida. Hemos quitado la soberanía de Dios sobre nuestra vida y la hemos tomado para nosotros mismos, de forma que yo vivo mi vida para mí. ¿Cuál es el resultado inmediato de vivir así? Que mi comunión con Dios se ve quebrantada. También mi comunión con los que me rodean se ve quebrantada, porque yo no puedo vivir para los demás como solo Dios puede enseñarme a vivir. Cuando yo vivo para mí, yo no sirvo tampoco para relaciones humanas. Todas las relaciones se ven quebrantadas por el pecado. Así que Cristo murió para restaurarnos de lo que el pecado ha robado en nuestras vidas. Restaurarnos a la forma en que fuimos diseñados por Dios para existir, como seres que aman a Dios y viven bajo su cuidado y su dirección. Cristo murió para que los que viven, no todos viven. Algunos rechazan lo que Jesús está ofreciendo, pero los que lo reciben, los que se abren a Él y aceptan este mensaje que llamamos buen mensaje, este evangelio, los que nos abrimos en fe a esto, recibimos de Él una nueva forma de vivir. Y ya no vivimos para nosotros, vivimos para aquel que murió por nosotros y fue levantado. Vivimos la vida gobernados por el amor de Cristo. Creo que es bueno plantearnos algunas cosas. Pensando en lo que Pablo está hablando aquí, piensa tú, ¿qué te impulsa a ti en la vida? Pablo dice que era el amor de Cristo. ¿Qué te impulsa a ti? ¿Y qué impacto tiene el amor de Cristo en la forma en que tú estás viviendo tu vida? ¿La estás viviendo para ti o para Él? Versículo 16. Por tanto, nosotros desde ahora no conocemos a nadie según la carne. Aun si hubiésemos conocido a Cristo según la carne, ya no le conocemos así.
Así que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo pasó. He aquí, ha llegado lo nuevo. Si hemos recibido esto que Jesús nos ofrece y estamos ahora viviendo, no para nosotros, sino para Él, ¿qué forma de vida tenemos ahora? Bueno, lo primero que dice Pablo es que ya no consideramos nada como lo hacíamos antes. Cuando miramos las cosas a nuestro alrededor, ya no las vemos con los mismos ojos. Y esta idea de conocer a otros, no conocemos a nadie según la carne. Quiero explicarte cómo Pablo usa este término de la carne, porque creo que hay muchos malentendidos en cuanto a la forma en que Pablo usa esa frase. Pablo contrasta el vivir en la carne con vivir en el Espíritu. Y creo que es importante entender que cuando Pablo ahí habla de vivir en el Espíritu, sería con E mayúscula. No está diciendo Pablo que podemos vivir la vida concentrada en apetitos físicos, la carne, o bien en consideraciones espirituales, el espíritu. No está diciendo, no, debemos enfocarnos en cosas como la oración, meditación, pensar cositas bonitas, en vez de tener hambre o tener apetitos sexuales, todo el tipo de cosas que asociamos con el cuerpo físico. Pero cuando Pablo habla de la carne, habla de cosas como envidias y celos, cosas que son espirituales, no físicas, que nacen del alma, no de la carne física. Entonces Pablo, cuando él usa el término la carne, no se refiere al cuerpo. Es una forma de describir todo lo que somos sin Dios. Todo, espíritu, alma y cuerpo, lo que yo soy sin Cristo, eso es lo que Pablo quiere decir cuando habla de la carne. Entonces ya no conocemos a nadie de esta forma que conocíamos a la gente antes. Yo antes, cuando conocía a una persona, lo evaluaba basado en mi comprensión del mundo y del universo y mi desconocimiento de Cristo. Y basado en la poca información que yo tenía y un alma no regenerada, yo evaluaba e interactuaba con la gente basado en eso. Esa era la forma en que yo conocía a la gente. Pablo dice que lo que Cristo hace en nosotros es tan radical que transforma la forma en que conocemos a cada persona que conocemos. La forma en que evaluamos a esa persona y consideramos nuestro deber para con esa persona, nuestras expectativas de esa persona, nuestro sentido de qué es lo que yo le debo a esa persona, todo eso ha cambiado. Y ya no conozco a nadie como lo conocía antes. Incluso si hubiésemos conocido a Cristo según la carne, y todos nosotros seguramente que podemos hablar de conocer a Cristo según la carne y conocer a Cristo en persona. Yo tenía un conocimiento de Cristo antes de conocerle personalmente. Puede que tú tengas la misma experiencia, tenías detalles históricos acerca de él, un señor que vivió hace no sé cuánto, quién sabe si vivió o no vivió, que supuestamente murió en una cruz, que supuestamente resucitó al tercer día, que supuestamente decía ser el Hijo de Dios y todo esto, y que hay mucha gente que lo cree. Eso es conocimiento según la carne. Sí, aún tu conocimiento de Cristo es transformado cuando vienes a un conocimiento personal por medio de la fe. Ya no conocemos a Cristo de esa forma. Los que conocemos a Cristo personalmente, ya no nos limitamos a hablar de los datos históricos acerca de su vida. Conocemos al Cristo que vive en mi corazón. Es un conocimiento totalmente distinto. ¿Cómo describir la diferencia? Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. En el momento de venir a la fe y rendirnos a Jesús, es como si Dios hubiese tomado una masa de barro y una vez más hubiese echado el aliento de vida en esa masa de barro, de forma que ahora es una nueva creación. Dios nos crea de nuevo. La vida que empezamos cuando llegamos a conocer a Jesús es una vida nueva. ¿Qué tenemos que entender? Que lo viejo pasó.
esa forma anterior de evaluar y de vivir y de pensar y de actuar, esa antigua escala de valores que yo tenía, todo eso se acabó. Ese viejo yo ha muerto. Ha llegado lo nuevo. Cristo introduce radicalmente algo nuevo en nuestro corazón y nuestra vida y nuestra forma de evaluar las cosas. Lo cambia todo. No podemos vivir la vida cristiana como la vivíamos antes de conocer a Cristo. Si puedes vivirla, es que no conoces a Cristo. Porque Cristo lo cambia todo. Ya no puedes pensar como antes, ya no puedes evaluar como antes. Y tu corazón no está cautivado por las mismas cosas que estaba cautivado antes. Porque Cristo lo cambia todo. Lo viejo pasó, he aquí, ha llegado lo nuevo. Y gloria a Dios por ello. Piensa en esto. ¿Qué aspectos de tu antigua vida te resultan más difíciles de dejar atrás? ¿Y qué aspectos de la vida nueva te cuesta aceptar? Si Pablo habla de estas cosas, es porque necesitamos esta información para vivir la vida de forma consecuente con la realidad de lo que somos en Cristo. Versículo 18, todas estas cosas vienen de Dios, quien nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el servicio de la reconciliación. Esto es, Dios estaba en Cristo reconciliando al cosmos consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y asignándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Por tanto, obramos como embajadores de Cristo, al Dios implorar por medio nuestro. Os suplicamos de parte de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Él lo hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Pablo dice, todas estas cosas que os he estado hablando, todo esto no es invento humano, no es que un día, y hay que entender esto de la fe cristiana, no es que un día se levantó una persona, como tantas religiones, y dijo, mira, un ángel vino y me dio toda la información, y yo tengo aquí el libro sagrado para que toda la humanidad siga, yo te doy toda la información que necesitas. ¿Sabes que la Biblia es un compendio de 66 libros por autores diferentes? La Biblia no funciona así porque la Biblia no es un hombre que dijo yo tengo la respuesta para toda la humanidad, sino son hombres que Dios fue escogiendo y una historia que Dios fue grabando y protegiendo y conservando y todo esto. Todas estas cosas que estamos hablando, todo esto viene de Dios, no es un hombre que se lo inventó. Pablo no se inventó esto. Hay gente que dice que Pablo se inventó la fe cristiana. Eso es absurdo. Pablo simplemente se rindió al Dios que se había revelado por medio de las Escrituras, culminando en la llegada de Cristo. Todo esto viene de Dios. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios? Nos ha reconciliado consigo mismo. Si tú estás sin Cristo, es porque tú eres partícipe, y todos lo somos, pero es porque tú eres partícipe en la gran rebelión que comenzó con Adán y Eva. Ese momento en que la raza humana decidió, ¿sabes qué? Dios, tú haz lo que te dé la gana porque yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Cada uno de nosotros ha rehusado rendirnos a Dios y hemos vivido la vida para nosotros mismos y hemos participado en esta rebelión en contra de Dios. Y eso ha roto nuestra relación con Dios. Por eso no conocemos a Dios. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en Cristo? Nos ha reconciliado, ha sanado esa separación, eso que nos apartaba de Dios, que ponía una barrera entre nosotros y Dios. Cristo la demolió en la cruz. Pero nota que Pablo nunca habla de lo que Dios ha hecho para reconciliarnos consigo mismo, sin inmediatamente hablar de cómo eso inmediatamente redunda en una obligación. Nos ha reconciliado consigo por medio de Cristo y nos ha dado el servicio de la reconciliación.
Me gusta la palabra que Pablo usa aquí y por eso lo traduje servicio y no ministerio. Muchas traducciones aquí tienen el ministerio de la reconciliación. Hay dos palabras en griego que se pueden traducir servicio. Una es liturgia, de la cual tomamos nosotros la palabra liturgia, ¿no? Liturgia, y era el servicio, pero tenía un sentido muy oficial, ¿no? Se refería a lo que hace una persona en una capacidad gubernamental o bien una persona en una capacidad cúltica, un sacerdote, alguien que está liderando algún tipo de culto religioso de algún tipo. Ese tipo de servicio, la palabra liturgia se refería a eso y la traducción correcta para eso en el español pienso yo que sería la palabra ministerio, porque nosotros usamos ministro para referirnos tanto a gente en un contexto religioso como en un contexto gubernamental, ¿no? El primer ministro. Pero la otra palabra, diaconía, no tiene esas... Es la idea de servicio, pero sin ninguna de esas connotaciones limitantes de que solamente es para personas autorizadas, personas en el gobierno o sacerdotes o personas que tienen alguna autorización específica. Diaconía es lo que haría un esclavo de cuando tú entras de la calle, limpiarte los pies, o un sirviente que te trajese la comida a la mesa. Ese tipo, una palabra que llanamente significa servicio. Así que cuando Pablo habla de que Cristo nos ha encomendado esta reconciliación, él usa la palabra servicio, no ministerio. Y creo que lo hace para que entendamos que esto no es algo reservado para algunas personas específicas. Este servicio de reconciliación no es simplemente para pastores y apóstoles y gente de una categoría específica, sino esto es algo que llanamente se le aplica a cualquiera que está en Cristo. Es el servicio básico de todos nosotros. No puedes decir, no, es que yo no tengo el don de misionero, yo no tengo el don de evangelista. No estamos hablando de eso. Todos hemos recibido, si hemos recibido a Cristo, hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. En ese mismo momento, Dios nos ha encomendado este servicio que debemos rendir. Servicio de reconciliación. Y hay dos aspectos en este servicio. Estamos buscando ayudar a la gente a reconciliarse con Dios, porque todos nos hemos enemistado con Dios, pero también estamos buscando que la gente aprenda a amarse unos a otros. Estamos buscando la reconciliación entre uno y otro, como Jesús enseñó a sus discípulos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, y definió al prójimo de forma que aún incluye a tu enemigo. Prójimo son todos. Lo cual quiere decir que los cristianos deberían estar en la frontera delantera de todos los esfuerzos por unir y no dividir a las personas, por reconciliar y no enemistar a las personas. Recuerda eso cuando estás leyendo cosas o escuchando vídeos en YouTube. Si lo que te está haciendo esa información es envenenarte en contra de otros seres humanos, ese mensaje no viene de Cristo, porque la reconciliación es lo que se nos ha encomendado a nosotros. Por eso en esta iglesia no estamos contentos con satisfacernos con una iglesia segregada. Una iglesia de hispanos, una iglesia de anglos, una iglesia de africanos. Somos una iglesia que tiene hispanos, que tiene anglos, que tiene africanos, pero somos una iglesia. Porque no hay lugar en Cristo para separaciones y segregaciones. Y gran parte del esfuerzo que nosotros hacemos en esta iglesia por salir de lo que es cómodo para nosotros y empezar a conocer a personas que hablan idiomas diferentes de nosotros, que vienen de una cultura radicalmente diferente de la nuestra, y todas las adaptaciones requeridas para poder establecer comunión con una persona así. Estamos haciéndolo porque se nos ha encomendado este servicio y tenemos que llevarlo a cabo. Tristemente hay cristianos o personas que dicen ser cristianas que se resisten a la reconciliación.
Y yo digo, en el mundo en que vivimos hay mucho interés en reconciliación racial y sanar ofensas que han sucedido históricamente. Y creo que a veces los cristianos se resisten a eso, y creo que el problema es, tenemos que entender, no tenemos necesariamente como cristianos que asumir que la respuesta que el mundo está ofreciendo es la correcta. Pero nunca jamás podemos defender la división, la segregación. Tenemos que ser embajadores de reconciliación en el mundo. Y así describe Pablo lo que Cristo hizo cuando vino al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando al cosmos consigo mismo, toda la creación. Yo hace años pensaba esta idea, ¿no? Y es común, se oye mucho en la iglesia, de que cuando Jesús en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que eso indica que hay una especie de separación entre Jesús y el Padre, y la imagen visual que la gente inventa, porque realmente la Biblia no lo dice así, es que el Padre le dio la espalda al Hijo cuando Él estaba en la cruz. Recuerdo cuando estaba estudiando arte en la universidad, que incluso yo hice una obra de arte de esa escena, del Padre dándole la espalda a Cristo en la cruz. Pero un día, hablando de esto con otro señor, él me mencionó este versículo. Y él me decía, no, en ningún momento hubo división entre el Padre y el Hijo. No es como que el Padre le dio la espalda, se separó, no. Dios estaba en Cristo reconciliando al cosmos. Y en esa cruz, mientras el Padre derramaba la totalidad de su ira en contra del pecado, de todo pecado, el Hijo se abrió para recibir ese castigo. Y juntos efectuaron la redención del cosmos. Dios estaba en Cristo reconciliando al cosmos consigo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaba tomándoles en cuenta sus transgresiones. Hay normas de lo que debiéramos hacer, y una transgresión es cuando tú cruzas algo que no deberías haber cruzado, y todos somos culpables de esto. Todos, Dios nos ha puesto una conciencia que nos dicta, esto deberías hacerlo, esto no deberías hacerlo, y todos somos conscientes de que hemos transgredido esa conciencia 1000 veces, millones de veces. Cosas que debería haber hecho que no he hecho, sabiendo que debería haberlas hecho y no las hice. Cosas que no debería hacer, sabiendo que no debería hacer, y las hice de todas formas. Cuando hablamos de reconciliación con Dios, Dios está en la cruz. Él cubrió todo eso. Todos esos actos mezquinos y bajos y egoístas y absurdos que hemos cometido y que seguimos cometiendo. No. Dado lo que Jesús hizo en la cruz, Dios no tiene que tomar eso en cuenta en contra nuestra. Pero nota, Pablo no lo deja ahí. Y asignándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. El Evangelio es un mensaje de reconciliación con Dios y unos con otros. El Evangelio es el fin de toda guerra. De guerra entre seres humanos, de guerra entre el hombre y Dios, de guerra entre el hombre y la creación. El Evangelio es la respuesta de Dios al problema que el pecado introdujo, que es guerra. Por tanto, obramos como embajadores de Cristo. Un embajador es una persona que representa a otro gobierno. O en la antigüedad, un embajador pudiera ser uno que representaba los intereses del César en un lugar, en una ciudad, en un país. Somos embajadores de Cristo. Y es Dios quien está implorando por medio nuestro. Pablo compartía este evangelio no porque él tuviese algo que ganar. Él lo compartía porque él entendía en su alma que a Dios le parte el corazón el ver a personas perdidas. Y ese dolor divino lo compartía Pablo. Así que él entiende, yo soy el embajador de Cristo, y cuando yo estoy implorándole a la gente, por favor, vuelve.
Estoy simplemente dando voz a lo que está en el corazón de Dios. Dios implora por medio nuestro. Os suplicamos. Nota que Dios no está ahí sentado en el cielo, distraído, pensando, bueno, ya cuando llegue el juicio final ya sacaré las cuentas y miraré a ver. No. Dios está sumamente invertido en cada una de nuestras vidas. Y cuando estamos sin Él, cuando estamos en rebeldía en contra de Él, cuando estamos viviendo esta vida de hostilidad para con Dios y para con el resto de la humanidad y de egocentrismo, este patrón de vida autodestructivo, Dios nos mira y su reacción es suplicar, por favor, abandona eso. Dios implora, suplica, no está ahí sentado sin interés, sino está apasionadamente invertido en tu vida. Y te está suplicando, si no te has rendido a Él, te está suplicando hoy, por favor, abandona ya esta vida de muerte. Reconcíliate con Dios. Al que no conoció pecado, Cristo, que no cometió pecado alguno en su vida y desconocía el pecado. Nunca había experimentado lo que es cometer un pecado. Por nosotros Él, y está hablando del Padre, Dios Padre, Él lo hizo pecado. O sea que Cristo en la cruz, al asumir la carga de la ira de Dios en contra de todo pecado, Él se convirtió en el objeto de la ira de Dios contra el pecado. Y es como que en la cruz Él mismo viene a ser tratado como el pecado mismo. Eso es lo que hizo. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Me molesta que en el español no hay una buena palabra para traducir esta palabra griega dikaiosune. Es la idea de, tenemos la palabra correcto e incorrecto, o torcido y derecho. Esta palabra que se traduce justicia tiene también injusto o justo, tiene esa idea, pero es más amplio que simplemente una idea jurídica. Es la idea de que algo está mal y ahora está bien, algo estaba torcido y ahora ha sido enderezado, algo estaba roto y ahora ha sido reconstruido. Dios quería tomar todo lo que estaba mal en nosotros y reemplazarlo con todo lo que está bien. Corregir todo lo malo, restaurar todo lo destruido, sanar todo lo enfermo. Él quería hacer que fuésemos hechos la justicia misma de Dios. Eso es lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. ¿Qué evidencias de reconciliación has visto obrar a Jesús en tu vida? ¿Has visto que Él haya sanado heridas, que haya restaurado donde había daños? Nos dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados, el amor de Cristo que nos impulsa. ¿Y a dónde te está llevando ahora Jesús? Esto es lo que significa seguir a Jesús. Es una vida completamente nueva. La forma vieja, egocéntrica de vivir se acabó. Ahora no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo. Y no pensamos ya de nosotros mismos ni de nadie de la forma en que lo pensábamos antes. Ni siquiera podemos pensar en Jesús como lo hacíamos antes. Todo lo viejo se ha ido y mejor. Estábamos muertos. Pero Jesús murió para crearnos de nuevo, para darnos una vida completamente nueva, para que hiciera nuevas todas las cosas en nosotros. Así que adiós a lo viejo, hola a lo nuevo. Y lo nuevo es un corazón reconciliado con Dios, que ahora ha sido cautivado por su amor. Y este amor nos impulsa a difundir este mensaje de reconciliación por todas partes.
Buscamos que se reparen los dolores, que haya sanidad de heridas con Dios y con todos los que nos rodean. Si Dios quiere reconciliarse con todos, nosotros también lo queremos. Y les invitamos a los demás a que empiecen reconciliándose con Dios, quien nos va a reconciliar entre nosotros. Cuando nos rendimos a esto, Jesús toma todo lo que está torcido en nosotros y en cambio nos da todo lo que está derecho de Él. ¿Estás viviendo tú esta nueva vida en Cristo? Vamos a cantar una canción y este es el tiempo en que podemos responder a lo que Dios nos está diciendo. Vamos a abrir el altar y quiero durante este tiempo, si Dios te está llamando a algo, bien sea entregarte a Él por primera vez, abrir tu corazón a una nueva vida, empieza hoy. Bien sea reconocer, Jesús, me he extraviado, he estado viviendo para mí en vez de para ti y quiero corregir eso. Sea lo que sea que Dios pone en tu corazón, ven mientras cantamos, arrodíllate aquí y díselo a Cristo directamente. Ven mientras cantamos, pónganse de pie, por favor.